Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. De nuevo con esta antífona del Salmo 117, lo saludo en el nombre del Señor resucitado. Estamos viviendo durante esta semana llamada de la octava de Pascua, la experiencia triunfante de aquel que ha vencido el pecado y la muerte con su resurrección. Ahí es en donde está la centralidad de nuestra fe, que en la Iglesia la proclamamos viva en su palabra y también en la Eucaristía. Tomamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículos del 13 al 35. Escuchemos bien. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento,
se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El lunes escuchábamos el relato de la aparición de Cristo resucitado a un grupo de mujeres. Ayer escuchábamos en el relato de San Juan la aparición de Cristo a María Magdalena. Ahora, yendo al relato evangélico de San Lucas, tenemos esta aparición de Cristo resucitado a dos discípulos que iban de viaje a una pequeña aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios, una distancia breve. Miremos la actitud de estos dos hombres. Había tristeza, había conmoción, había fracaso y había dolor penoso en el corazón. Ellos tenían las expectativas de un Mesías triunfalista. Y cuando lo ven morir en la cruz, humillado y ultrajado, todo lo que tenían en la mente, inmediatamente se les cae. Dios tiene una posibilidad inmensa para con nosotros que somos sus criaturas, y es tumbarnos los planes. Muchas veces trazamos proyectos y construimos ideas, pero esas solamente se quedan en la imaginación, porque cuando vamos a la acción, Dios escribe otras cosas. Él tiene la potestad de cambiarnos la vida. No para estar en el mal, sino por el contrario, para estar en el bien, porque hay un deseo propio de Él, y es que seamos felices y que estemos realizados. Por eso este resucitado llega a hacerse el encontradizo en este camino. Y de una manera muy jovial empieza él a conversar con estos dos discípulos. Y de una manera muy sincera cuentan todo lo que sienten. Y el Señor, como buen maestro, pues exige, en primer lugar, de que todo eso que se refería a Jesús o a Él mismo tenía que cumplirse, y empieza a enseñarles las Escrituras. Aquí está un primer pilar fundamental que nosotros en la iglesia debemos tener. Dios nos sostiene y a la vez nos instruye por medio de su palabra. Esto que estamos haciendo es una muestra de que Él mismo nos ama, porque nos va dando las pautas y las directrices para crecer y para madurar. En segundo lugar, está también un compartir fraterno en la cena, en donde Jesús
repite los mismos gestos de la Eucaristía. Toma pan, lo parte, lo da. Y ahí es en donde estos dos hombres inmediatamente reconocen a Jesús resucitado. Para nosotros la Eucaristía, fuera de ser presencia del Señor, es también la muestra de que Él acompaña firmemente nuestra historia. Y tiene también la posibilidad de partirse y repartirse para que se nos abra el entendimiento y para que nuestro corazón se llene de gracia. Miren de que a partir de ese instante, la vida de estos dos discípulos no fue la misma, porque el Señor les tocó el corazón, les llenó el alma. Y ahí es en donde emprenden un viaje de regreso. De ida, miren cómo iban, tristes, acongojados, ya regresan, alegres, dinámicos, gozosos. Se unen a sus hermanos de comunidad y cuentan que en verdad Cristo ha resucitado. Miren esos tres detalles: palabra, Eucaristía, comunidad. No podemos vivir sin eso en la iglesia. Una no lleva a la otra. Y hacia eso nos debe llevar la experiencia de Cristo resucitado. A tener los oídos bien abiertos y el corazón dispuesto para acoger todo eso que se nos llega gratis como don. Tener el mérito de reconocer al Señor en la fracción del pan y poder alegrarnos en la fe y en la esperanza de hacer partícipe de un cuerpo espiritual, porque eso es lo que es la iglesia. Y ella se ha dedicado y se dedicará a anunciar eso que para nosotros nos hace firmes, de que Cristo reina, vence y vive. Que sea el mismo Cristo resucitado quien nos ayude todos los días a comprender su voluntad en nuestra historia, porque vamos caminando como peregrinos por esa tierra. Que sea el quien se quede con nosotros y que nos ayude a transmitir como testigos de su misericordia a muchos, para que se dejen contagiar de esta alegría y hacer de que las vidas de muchos que están perdidas tengan sentido, porque es el Señor quien ha llegado. Recuerden, no estamos solos, estamos con Dios. Feliz día.